personas conectadas a esta hora. Es importante tener claro que la academia es importante. Alguien me preguntó por qué este webinar, con respecto a qué es lo que es el pie equinovaro actual y qué visión tenemos en el mundo. Yo creo que es algo importante ver que, al igual que muchas técnicas, al igual que muchas patologías, el tratamiento, la acción y los protocolos, a pesar que es un protocolo de muchos años, el método de Ponseti, todavía seguimos aprendiendo de esto y todavía necesitamos ver menos cirugías de pie equinovaro, necesitamos ver menos pacientes adultos, niños, que hay pies abandonados. Casualmente hoy en la consulta vi pacientes abandonados. Pero bueno, vamos a comenzar con la charla presentando a nuestro querido invitado internacional, al doctor Diego Ortiz. Y el doctor Diego Ortiz es ortopedista infantil de la ciudad de Bogotá, miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, también de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil y de la Asociación Internacional Ponseti PIA Colombia, PIA Latinoamérica. El doctor Diego Ortiz, una persona conocida en Colombia, pertenece, su experiencia laboral está en el Instituto Roosevelt de Bogotá, en el Hospital Universitario de la Clínica San Rafael y de la Clínica Country La Colina y el Hospital Mason también en Bogotá. Diego, de verdad, gracias por acompañarnos. Sé que valioso tu tiempo, pero sé que lo haces con todo el gusto del mundo. Se ve que esa academia corre por tu sangre. Luego voy a presentar al doctor Ricardo Trevisan. Lo hago cuando vayas a hacer la presentación. Y la doctora Pachotti también, que estamos haciendo una cruzada en Venezuela para que comience a darse las clínicas Ponseti, Diego, y creo que mañana o el domingo estamos allá en Bogotá contigo sentándonos a conversar acerca de eso. Bienvenido, Diego. Es todo tuyo el panel. Las preguntas las haremos al final. Vamos a hacer una especie de mesa redonda para hacer esta webinar bien entretenido. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana, al doctor Cárdenas, al doctor Arcia por la invitación. Para mí es muy importante el poder difundir este método y que ustedes sepan un poco más de lo que estamos haciendo y de lo que queremos integrar Suramérica para el manejo del pie equinovaro, porque nosotros tenemos muchos pacientes con secuelas y con esta patología, que la idea es que tengamos esa imagen del tratamiento del método Ponseti siempre en la cabeza como primera opción. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Ahí me están viendo? Sí, doctor, se ve bien. Excelente, Diego. Perfecto. Bueno, entonces mucho gusto. Nuevamente me presento, Diego Fernando Ortiz Montoya, ortopedista infantil, coordinador del Centro de Excelencia de Pie Equinovaro en el Instituto Roosevelt. Entonces, básicamente el pie equinovaro es una alteración en la cual pues hay una deformidad en varo, equino, cabo, aducto, y que normalmente el manejo ideal es empezarlo a tratar después del nacimiento. Nosotros empezamos más o menos al mes, pues porque la parte inicial de la adaptación de la familia, de el saber la patología, el que se relacionen con el tratamiento, pues normalmente nos toma el mes como para empezar el tratamiento, pero puede empezarse desde que nace el niño. Y básicamente lo que yo les quiero pues que quede claro es la biomecánica de esta patología. Resulta que inicialmente lo que se decía era que había que alinear la relación talonavicular, pero resulta que es la subtalar la que nos permite la rotación y la que nos permite la alineación del pie. Cuando el calcáneo rota debajo del talo, el talo queda bloqueado en la mortaja
entre la tibia y el talo, pero el calcáneo es el que debe rotar hacia externo y con él llevarnos el medio pie y el antepié. Al derrotar externo, pues voy corrigiendo el varo que produce la parte posterior en el talón, que es del calcáneo, e indirectamente el equino, más en la parte del medio pie y antepié, el aducto y el cabo. Resulta que nosotros tenemos en las articulaciones todo un complejo de propiocepción, nociceptores, es un mundo en cada tendón, en cada articulación, y el lesionar estas articulaciones para hacer una liberación articular y reducir la articulación quirúrgicamente, pues no es lo ideal porque contamos con la ligamentotaxis, y la ligamentotaxis es un método que fue el que se aprovechó el doctor Ponseti y el que entendió la biomecánica del pie, cómo era que debería derrotar el pie y cómo los ligamentos, los tejidos y hasta las cicatrices van cediendo, como les voy a mostrar más adelante. Entonces el método Ponseti no es manipular el pie y colocar unos yesos. El método Ponseti es todo el complejo de el tratamiento del niño para que primero no le duela y no se enloquezca cada vez que estamos poniéndole un yeso. Es la posición en la que colocarlo, es el grupo de apoyo en cuanto a la parte, el técnico de yesos, en la mamá, la parte de facturación, todo ese grupo de apoyo que nos convierte en una clínica Ponseti, que es lo que idealmente se debe manejar, donde idealmente se debe manejar un niño con pie equinovaro. Normalmente, esto consta de un método de manipulación específico en la cual nos apoyamos con el primer dedo en la cabeza del talo y ahí vamos traccionando el primer rayo y vamos dándole elongación, y esto debe ser en una forma tranquila para el niño. Aparte de esto, empezamos con los yesos y normalmente en un recién nacido el promedio es entre 6 y 8 yesos y vamos corrigiendo la parte del aducto, del cabo, indirectamente, como les decía, del varo, al rotar la subtalar sin corregir el equino. El equino no se debe corregir con los yesos porque si forzamos a la dorsiflexión, lo que vamos a hacer es aplanar, es colapsar el domo del talo y producir un aplanamiento que nos va a limitar de por vida la movilidad del tobillo. Entonces, si nosotros recibimos el niño, vean el ejemplo, ya en el segundo yeso, ya la parte del pie lo tenemos casi en neutro. En el tercer yeso ya empieza a ganar abducción y la idea es que cuando logremos que el antepié y el mediopié estén en abducción más o menos unos 40 grados, es cuando pasamos a cirugía, realizamos la tenotomía para que queden en el posoperatorio los pies en esta posición. Plantígrados, corregido el aducto, el cabo y el varo. ¿Qué más tiene el método Ponseti como tal? Que es un método en el que normalmente los recién nacidos no se anestesian, no se intuban, porque es un recién nacido que de todas maneras tiene un riesgo quirúrgico en la colocación de los inhalatorios y que en agua con azúcar, eso ya está demostrado, ya está escrito, ya por anestesia se sabe que le va a calmar el niño el dolor y nosotros colocamos una crema anestésica en el sitio de la cirugía y se realiza la tenotomía percutánea cuando el pie ya está completamente corregido en el aducto, el varo y el cabo. Entonces, si ustedes notan, este gordo tiene ya con agua con azúcar, nada más. Se le canalizó, se le hizo la tenotomía y está tranquilo. Esto nos va a evitar que necesites llevar a UCI porque tiene que tener una monitoría, porque pueden haber apneas secundario a la anestesia que se le puede aplicar. Entonces, esto nos va a reducir el riesgo quirúrgico de la tenotomía. Después va a quedar con un yeso por un mes y posteriormente va a usar una férula los primeros 3 meses, día y noche, y después solamente de noche. Una férula abductora que nos evita la recidiva de la deformidad. En niños ya mayores de 4 años nos toca realizar una
tenotomía del Aquiles percutánea más la transferencia del tendón del tibial anterior. Entonces, la base del tratamiento es que vayamos corrigiendo todos los componentes del aducto, el cabo y el varo simultáneamente. Si ustedes notan, al corregir el aducto y derrotar el calcáneo sobre la subtalar, el calcáneo va corrigiéndose solo sin tocarlo, que es una ventaja inmensa que tenemos en niños y en adultos, que es lo que vamos a ver más adelante, y de estos que nos vamos a aprovechar para corregir esa deformidad del talón, que quirúrgicamente ustedes saben que es muy difícil cuando se realiza una liberación posterointerna ampliada, o sea, cuando se libera todo el pie posterior y medial. El derrotar el calcáneo, si eso no se ha logrado, es imposible, era imposible hacerlo quirúrgicamente, porque ya en este momento, pues les puedo decir que está casi que contraindicado una liberación posterior y medial en la corrección de un pie equinovaro en un niño, y más tarde les voy a mostrar que también en adultos. Entonces, mientras todo el pie se mantiene con elevación del primer metatarsiano, vamos corrigiendo apoyados en la cabeza del talo, vamos corrigiendo la subtalar, medio pie y antepié, ganándole abducción, y lo que les repito, indirectamente se va corrigiendo el varo del retropié y aparte de eso, el cabo en la misma movilidad. Este varo, que para nosotros pues es muy importante, y lo que nos muestra es que cuando ya está corregido en la parte posterior, ya podemos decir que la relación talocalcánea, que debe ser en la radiografía anteroposterior de 20 a 40 grados, ya está reducida, que no está paralelo el talo y el calcáneo como lo estaría en el pie equinovaro, y que ya al derrotar el calcáneo hacia externo con el medio pie y el antepié todo en bloque, ya está esta parte corregido parcialmente, el equino y el varo corregido completamente. En los adultos también estamos haciendo tenotomías percutáneas y lo hacemos en la unión miotendinosa, donde la corrección es únicamente de más o menos 5 o 10 grados, porque ya hemos corregido completamente el pie, en la cual el cabo, el varo y el aducto ya están corregidos. Lo único que nos falta es el equino, y usualmente en esas, cuando ya el pie está en esa posición, el equino que queda es más o menos de 5 a 10 grados, y por eso realizamos la tenotomía percutánea, que ya hay un estudio en este momento en la cual tenemos 15 pacientes con tenotomía percutánea, adultos con resonancia, que vamos a publicar más o menos en un mes, sobre que funciona, remodela y no tiene ninguna pérdida de potencia ese Aquiles. Entonces, hacemos la tenotomía en los niños mayores de 4 años, hacemos la transferencia del tibial anterior a la tercera cuña para favorecer la dorsiflexión en neutro, porque usualmente por encima de los 4 años los pacientes recidivados tienden a producir supinación del antepié. Entonces, este es un ejemplo que les doy de cómo la relación talocalcánea en un pie equinovaro está paralela cuando no ha sido tratado, y con los yesos vean cómo se vuelve normal esta relación entre 20 y 40, y esto es lo que nos va a decir que ya el retropié está corregido en el varo y parcialmente en el equino. Entonces, ya de aquí para adelante vamos a hablar de casos. Esta paciente es una paciente de 15 años que me llegó a la clínica Ponseti y me dijeron, ya tenía 2 antecedentes de 2 liberaciones posterointernas ampliadas, o sea, 2 cirugías, y me dijeron, empiece y mira a ver hasta dónde llega. Yo dije, pues voy a mirar a ver y enderezo lo que más pueda, y de ahí pues miro a ver si hago osteotomías o hago alguna cosa, y oh sorpresa, que en el 10º yeso ya estaba el pie corregido, y que este es el pie posoperatorio de esta paciente. Entonces, si ustedes notan cómo llegó y cómo se fue después de 10 yesos, la tenotomía percutánea y una transferencia del tibial anterior, yo les soy sincero, a mí me pareció
mentiras me pareció de locos porque no, o sea, a mí no se me ocurría, yo estaba pensando en hacerle osteotomía de acortamiento de la columna, en transferencias tendinosas, en, bueno, lo que a ustedes se les ocurra, osteotomía del calcáneo. Y resulta que este pie lo logramos posicionar con solamente 10 yesos, uno cada 8 días, yesos inguinopédicos, y posteriormente la pasamos a cirugía para hacer la tenotomía del Aquiles y la transferencia del tendón del tibial anterior. Esta es otra paciente de 18 años con un pie equinovaro abandonado, nunca había sido tratado y nuevamente realizamos la aplicación de los yesos. Vean en el tercer yeso, les muestro nuevamente cómo estaba apoyando en el dorso del pie, y vean ya en el tercer yeso, que es inguinopédico, realizamos, con ellas fueron 8 yesos, porque cuando hay un pie que nunca lo han tocado, para nosotros es mucho mejor, porque tiene la ventaja que no hay cicatrices y no hay la parte de la fibrosis articular. La llevamos a cirugía, hicimos la tenotomía percutánea del Aquiles, la transferencia del tibial anterior, y esta es la foto de la cirugía, cuando le quitamos el yeso. Vean la zona de apoyo que tenía la niña, que ya está en la parte dorsal, y esta era la parte, el sitio donde caminaba esta paciente. Este es otro paciente de 16 años indígena que nos llegó en estas condiciones con un pie equinovaro abandonado. Nunca había sido tratado, lo sacaron de su resguardo y lo llevaron al Instituto Roosevelt a Bogotá. Vean la posición del pie con la aplicación de los yesos tipo Ponseti. En el sexto yeso ya ganamos esta abducción. Cuando ya tenemos esta abducción, ya estamos seguros que el calcáneo ha corregido el varo y parcialmente el equino, porque se derrotó todo el retropié a nivel de la subtalar, o sea, el calcáneo fue el que rotó por debajo del talo, el mediopié y el antepié. Y lo pasamos a cirugía, realizamos la transferencia del tibial anterior a la tercera cuña. Este es el pie en el posoperatorio inmediato, duró con yesos 6 semanas. El yeso es inguinopédico y cubre hasta la parte plantar de los dedos, porque esto nos ayuda a evitar la deformidad en garra. Entre yeso y yeso van estirando las falanges, van estirando todos estos tendones flexores y nos ayuda a que no tengamos que hacer ninguna tenotomía a nivel de la región plantar de los dedos. Queda en rotación externa, es inguinopédico, y si ustedes ven, tiene un refuerzo anterior porque pues es muy lábil la parte de la rodilla, entonces lo reforzamos con yeso. Y esta es la imagen antes y después. Si ustedes notan, el pie izquierdo quedó hasta más bonito que el derecho, porque el paciente nunca lo había calzado zapatos, entonces quedó hasta más derecho que el otro pie normal. Y esta es otra paciente de 16 años, en la cual se manejó con tutor externo en otro sitio y tuvo un problema psiquiátrico y les tocó retirar el tutor. La dejaron con férula, una OTP, y la mandaron a la clínica Ponseti a ver qué, según ellos, qué podíamos hacer. Resulta que en el sexto yeso, vean cómo estaba la posición del pie, y vean en este momento, ya en el sexto yeso, ya habíamos ganado unos 30 grados de abducción y realizamos la tenotomía más la transferencia. Este es el resultado posoperatorio. Si ustedes ven, los dos pies están plantígrados. Este fue el pie del tutor. Vean, esta es la parte de las cicatrices de los chans. Y este fue el pie tratado con la transferencia más la tenotomía percutánea del Aquiles. Entonces, si vemos los dos pies, este es el del tutor externo, vean las cicatrices. Esta fue la cicatriz de la transferencia del tendón del tibial anterior y la tenotomía percutánea. Entonces, si vemos los dos pies, uno los ve plantígrados, uno dice, no, pues perfecto el resultado con las dos técnicas. Vean la radiografía. Entonces, acá tenemos, este es el manejo con el tutor externo, en la cual con un pie plantígrado es un pie que sabemos que va a ir a una triple artrodesis en
5 años, no sé. Y esta es la relación articular en el manejo con la técnica Ponseti. Fue todo ligamento-taxis y con yesos seriados fuimos realineando las articulaciones y esta es la posición que pues pienso yo que es casi anatómica, que de todas maneras no es un pie de fábrica, pero es una relación casi anatómica que nos va a asegurar pues un tiempo más de movilidad. Entonces, noten cómo llegó la paciente y esta es la movilidad del tobillo comparada con la otra con el otro pie que se manejó con tutor externo. Entonces, el voz a voz nos fue llevando a que ya nos empezaron a enviar pacientes y resulta que ya en la clínica Ponseti di una charla en la sociedad de pie de adultos, en la sociedad colombiana del capítulo de pie de adultos, y 2 doctoras dijeron, yo quiero trabajar con pie equinovaro. En este momento, las 2 doctoras están trabajando conmigo, están en la clínica Ponseti y estamos manejándolo también con todos los adultos. Y resulta que una de las últimas pacientes, ya en este momento tenemos 85 pacientes, ya va a salir el artículo con la caracterización de los diferentes pacientes porque lo estamos manejando en postraumáticos, neurológicos, recidivados y abandonados. Y esta paciente resulta que es la mamá de otra paciente que llegó con pie equinovaro. Ella venía a llevar la hija porque había recidivado por unas secuelas de una liberación posterointerna y había recidivado el pie y yo vi este pie y yo le dije, usted también tiene, la podemos organizar, le podemos alinear ese pie. Vean en el primer yeso ya cómo estaba la posición del pie y vean la posición en el 6º yeso. Le realizamos la transferencia, la tenotomía percutánea, vean la cicatriz de la tenotomía, de la transferencia del tibial anterior. Y así llegó, eso. Y después de 8 yesos, la tenotomía y la transferencia, esta es la posición del pie. Entonces, ¿qué me interesa a mí que ustedes tengan claro? Que el pie equinovaro es un método, el método Ponseti es un método sencillo, reproducible, seguro y económico, que favorece la reducción cerrada casi cerca de lo anatómico, sin compromiso osteoligamentario, o sea, sin dañar las articulaciones. Es de bajo riesgo en la parte de compromiso neurovascular y aparte de eso es de bajo costo porque estamos disminuyendo los riesgos en los adultos de un tutor y en los niños de las recidivas y de las secuelas por las cicatrices y por las lesiones que quedan en el cierre de la piel y de la fibrosis que queda en todas las capsulotomías que se hacen. Y es un excelente complemento también para el manejo en adultos. Perdón, voy a dejar de compartir pantalla. Excelente, ¿verdad? Que es asombroso ver hasta qué nivel llega las posibilidades de corrección de un pie equinovaro en adultos. Antes ni nos pasaba por la cabeza poder corregir este tipo de pies, ¿no? Dice que dejemos la pregunta. Ok, sí, Rafael, es que a mí, o sea, a nadie le pasaba en la cabeza. Yo tengo compañeros que manejan fijación externa y pues que son AO, y no me lo creían. Hasta cuando empecé a mostrar los pacientes ya con los ortopedistas de adultos de pie también del Instituto Roosevelt, empezamos ya a hacer todo el trabajo de empezar a manejar con este método los pies y ustedes no se imaginan la ventaja que tiene en la parte neurológica, en los Charcot, en parálisis cerebral y los postraumáticos. Que era lo que discutíamos y lo que ustedes van a ver, si Dios quiere, la semana entrante,
pacientes postraumáticos, pacientes con hemofilia, con anquilosis, en la cual podemos disminuir el riesgo quirúrgico corrigiendo el aducto, el cabo y el varo, y ya la parte tibiotalar pues se corrige dependiendo la patología. Pero es una ayuda increíble en el sentido en que no estoy lesionando, estoy disminuyendo la parte neurovascular, no estoy produciendo cicatrices, y eso me evita todas las recidivas por la fibrosis y por el queloide de las cicatrices que se producen y que todos hemos tenido y que todos teníamos. Yo manejé en liberaciones internas, las que quieran 15 años, y en estos últimos 4 años, lo que hablábamos la vez pasada, para mí ya se me vuelve hasta cierto punto iatrogenia realizar una liberación posterointerna teniendo el método Ponseti como estándar de manejo para estas deformidades. Excelente, Diego. Bueno, ya que nombraste el pie equinovaro neurológico, tenemos al doctor Ricardo Trevisan, nuestro querido amigo Ricardo, hablar un poco de lo que es el pie equinovaro neurológico, otra visión desde el punto de vista de la neuroortopedia. El doctor Ricardo Trevisan. Ricardo, ¿cómo estás? Feliz noche. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espectacular charla. Muchas gracias. Ya te voy a preguntar, Ricardo. Ricardo es bien como es bien conocido aquí en Venezuela, es un traumatólogo egresado del Hospital Miguel Pérez Carreño, ortopedista infantil egresado del Hospital Ortopédico Infantil, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, la SLAOTI. Actualmente trabaja o ejerce en el Hospital Ortopédico Infantil, la clínica. Es uno de los grandes especialistas de la clínica de neuroortopedia del hospital y está también establecido en el Centro Médico de Caracas. Además de eso, una amplia experiencia en neurológica y el pie equinovaro neurológico, y nos va a dar su punto de vista. Ricardo, somos todos oídos. Bueno, ante todo quería darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Trauma por la invitación, por supuesto al doctor René Cárdenas y al presidente del capítulo, el doctor Rafael Arce. Vamos a hablar un poco de otro tipo de pie equinovaro. No sé si se ve bien, ¿alguien me puede responder? Perfecto. Se ve perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Ok, vamos a hablar del pie equinovaro, pero en otro tipo de patologías. La mayor parte de los trabajos describen esto como un pie equinovaro no idiopático, ¿ok? Posiblemente me toca un poquito del trabajo del abogado del diablo, donde vamos a revisar otras técnicas y vamos a revisar números de lo que dice la bibliografía respecto al tratamiento de Ponseti. Vamos a discutir también en mucho respecto en otro tipo de patologías diferentes al del pie equinovaro idiopático normalmente utilizado. Desde el año 1963, el doctor Ponseti describe su método y este método se ha convertido en el gol estándar universal para el tratamiento del pie equinovaro. Ups. Ok. Sin embargo, yo quisiera pensar, este es el pie equinovaro de un paciente neurológico. Ese paciente se produjo esa forma de pie por las mismas razones que la de un pie equinovaro idiopático. Las fuerzas que ejercen los músculos sobre ese pie son las mismas fuerzas que se ejercen sobre un pie equinovaro idiopático. La forma en que se comportan las articulaciones y la parte ósea, los otros elementos, la rodilla, la cadera, son iguales a los que afectan a un pie equinovaro. Pues posiblemente algo para pensar. Este paciente que nunca camina y que nunca va a caminar, un cuadripléjico o un niño con una severa afección de un mielomeningocele, con este tipo de pie, realmente el tratamiento Ponseti puede ser un arma, puede ser algo que vayamos a utilizar para producir la corrección, pues realmente es algo para pensar. Eso nos hace pensar, el pie equinovaro paralítico espástico es igual al flácido. El pie que está muy rígido es igual al que está muy blandito. El pie que tiene afecciones articulares severas es igual al paciente que tiene unos músculos que funcionan y otros que no. A ese tipo de pacientes se le realiza el mismo abordaje, eventualmente se le realiza la misma cirugía, son iguales. Y empezamos pensando en cómo caminan nuestros pacientes. Usualmente me toca tener pacientes más grandes. Y van a ver que el principal problema, uno de los principales problemas muy frecuentes en pacientes con neuropatías periféricas o en mielomeningocele, es que ese apoyo externo produce un talón externo y ese talón externo eventualmente
es uno de los problemas que puede encontrarse cuando vamos a realizar el tratamiento con yesos seriados. Al punto que incluso con la colocación de los yesos, tratando de producir la corrección, esas alteraciones en las sensibilidades pueden producir la aparición de úlceras de contacto, si es que el paciente previamente incluso no las tenía antes de comenzar el tratamiento. De esta forma, nosotros deberíamos pensar, ¿este tipo de pacientes se corrige de la misma manera? ¿Son susceptibles al mismo tipo de tratamiento? Y lo que ninguno de nosotros quiere volver a ver son cirugías grandes, cirugías posteromediales, conocidas como cirugía de Turco, ¿verdad? Incluso muchas veces yo lo vi en pacientes neurológicos, pacientes que por equivocación, por un error, por desconocimiento, fueron tratados como se trataba el pie equinovaro hace 30, 40 años, y lo trataban con grandes liberaciones mediales. Fíjense el paciente de la izquierda, el primero hizo una revisión, luego volvió a hacer la misma revisión por la misma herida, consultó con otro colega, mejor que el anterior, e hizo una revisión por una herida paralela. Por supuesto, cada una de estas heridas va produciendo mayor cantidad de fibrosis y la probabilidad de que obtengamos una corrección adecuada se hace cada vez más difícil. Otro aspecto interesante es cómo se comportan los pacientes. Si ustedes ven la foto de la derecha, van a ver un pie neurológico severamente equinovaro, pero hay un detallito. Vamos a ponerle en la mano, vamos a examinarlo. Y ustedes van a ver que un paciente distónico con un severo pie equinovaro puede ser perfectamente corregido simplemente con maniobras. O sea, es un paciente que perfectamente podría tolerar la colocación de la férula y hubiéramos resuelto el problema. No estamos tratando a ese pie equinovaro rígido que nosotros estamos enfrentando en la noche de hoy. Igual el paciente, por ejemplo, con autismo que camina con un severo equino, el tratamiento con yesos seriados o eventualmente un método Ponseti pudiera ser la solución. Eso es algo digno de pensar o digno de estudiarse. Quiero que veamos este paciente, y estamos entre ortopedistas infantiles. Los dos cuadros de la izquierda es su condición previa en el laboratorio de marcha, y él tiene una agenesia de las fibras anteriores del acta de L5. Técnicamente un mielomeningocele, una espina bífida. Y ustedes ven que tiene un pie equinovaro flácido. Él cuando él hace contacto inicial, el pie está todo el tiempo en varo, como lo están viendo allí, y uno inmediatamente como cirujano, le gusta la sangre, piensa, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cirugía voy a realizar? Y a veces, digamos que se nos pasa un poquito la mano. ¿Por qué no unas ferulitas? Ahí lo ven caminando, el paciente camina muy bien, simplemente con el uso de un aditamento externo como una férula. Así que el paciente neurológico realmente es un paciente para pensar mucho, para manejarlo, incluso antes de tomar ninguna decisión apresurada en cuanto a su cirugía. Por lo tanto, cuando decidimos en un paciente de otro tipo, que no sea un pie equinovaro idiopático, tenemos que pensar en las características de si el paciente va a caminar o no. De hecho, el peso del cuerpo, la fuerza de reacción del suelo, es uno de los factores que me ayuda a corregir ese pie equinovaro cuando comienza el apoyo. Ese paciente que tiene pie equinovaro lo voy a tratar con yesos de corrección. Es importante, es la primera elección. Debo pensar si una tenotomía simple me corregirá o me permitirá mantener la posición del pie. Muchos consideran parte del tratamiento la tenotomía del Aquiles, y es lo que está descrito. No en todos los trabajos están de acuerdo al respecto. Debo usar tendones de músculos funcionantes como un arma para evitar deformidades residuales. Y por último, una pregunta que todo cirujano debería hacerse: ¿vale la pena? Eso es algo que tenemos que pensar en cada uno de nuestros pacientes. Cuando evaluamos un paciente que tiene un pie equinovaro paralítico de índole neurológico, uno de los aspectos importantes es cómo está el estado de la piel, cómo es la fuerza muscular, cómo está la sensibilidad. Sobre todo un paciente que vamos a manejar con yeso y tiene disminuida la sensibilidad, cualquiera sea la causa, la probabilidad de que haya úlceras está descrita en la literatura y es muy común. Vamos a ver cómo están los reflejos tendinosos y, por supuesto, el nivel neurológico y la capacidad de emulación e integración con el medio también son importantes. El objetivo, siempre en definitiva, es un pie plantígrado alineado y que soporte el peso corporal, y eso es lo que sugiere el tratamiento de pie equinovaro. Y la literatura dice que todos los diferentes tipos de pies deben ser tratados con manipulación ortopédica, colocación de yesos seriados y ortesis de manera temprana para obtener una posición anatómica. Entonces, si eso es así, teóricamente a todos los tipos de pacientes vamos a hacerle método Ponseti, pero resulta que en la literatura no hay un acuerdo generalizado y hay problemas tan graves como un 50% de recidivas y malos resultados
dependiendo del tipo de pie equinovaro. Probablemente vamos a evaluar un poco la literatura, qué es lo que nos dice al respecto. Una de las cosas que quería demostrarles son algunas opciones quirúrgicas que tal vez difieren un poco en la filosofía del tratamiento cuando nos enfrentamos a pacientes con problemas neurológicos o de otro tipo que no sean pie equinovaro idiopático. Y en primer lugar, nosotros hacemos tenotomía. Usualmente me toca hacer tenotomías o alargamientos tendinosos del tríceps sural en lo que se llama zona 1, con abordajes, bien sea PUD o hook, donde vamos a hacer abordajes alternativos para realizar el alargamiento del tendón de Aquiles, tal como lo están viendo, una cirugía sencilla, rápida, te toma 10 minutos y no tiene mayor problema. Pero particularmente en el pie neurológico, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de dónde vamos a hacer el abordaje y a quién le vamos a hacer el abordaje y por qué razón. Vamos a tratar la unidad estructural del tríceps sural como dos entidades aparte, el gemelo y el sóleo, y vamos a tratar de realizar el alargamiento necesario para el tipo de alargamiento que necesita nuestro paciente. En zona 1, en zona 2, la más conocida como el Strayer, y el Baumann, que es la aponeurectomía supraselectiva de la aponeurosis de los gemelos. Producen diferentes tipos de alargamientos, se usan en diferentes tipos de pacientes, en diferentes edades y en diferentes patrones de marcha. Lo que todos no queremos volver a ver esas grandes incisiones, grandes cirujanos que alguna vez vimos donde hacían una inmensa incisión sobre el tendón de Aquiles y tratando de producir un alargamiento en Z, y es algo que no está descrito. Sin embargo, de vez en cuando me llega algún paciente con este tipo de cicatrices, aunque en mi práctica no se hace desde hace más de 20 años. Otro tipo de paciente muy particular es el paciente con mielomeningocele. Ustedes ven ese paciente con un severo equino, muy severo, y ustedes dicen, bueno, él está tan rígido que yo voy a ponerle yeso seriado para tratar de obtener una corrección. Y es un paciente que además tiene alteraciones de sensibilidad, tiene una losación de cadera, probablemente tiene una escoliosis paralítica. Pues es un paciente que no tiene sensibilidad, usted lo lleva simplemente a la sala de yeso, le hace una tenotomía simple, no tiene sensibilidad, y va a poner el pie en 90 grados y en ese momento lo puede ferular, eventualmente ponerlo en yeso y resuelve el problema de manera un poco tal vez más sencilla y más barata. Hay otro tipo de cirugía que se utiliza en el pie equinovaro paralítico del adulto, bien muy común en las ACV, en las miopatías, donde nosotros vamos a usar esa fuerza deformante para producir la corrección. Por ejemplo, en este caso, esta es una paciente que tenía un tumor cerebral e hizo un pie severamente en equino y varo. Y decidimos hacer una transferencia del tibial posterior a través de la membrana interósea. Vamos a pasar la fuerza deformante que produce varo retropié, el principal es el tibial posterior, después de haber resuelto el problema del tríceps sural, y vamos a pasar esa fuerza de atrás hacia adelante para que ese músculo que estaba produciendo varo retropié se convierta en un dorsiflexor accesorio y de esta manera poder tener un resultado a largo plazo. Yo suelo hacerlo a la base del cuarto, un poco más lateral que la base que la tercera cuña, perdón, tratando de que la fuerza del tendón me ayude a producir la corrección. Y de esta forma tener correcciones hasta 7 meses de postoperatorio como están viendo allí. Yo creía cuando empecé mi carrera que esto no iba a funcionar, que esto simplemente era una tenodesis. Los pacientes me enseñaron que estaba muy equivocado. Ahí ven cómo se activa el tendón con el movimiento y eso permite ayudar o convertir a un dorsiflexor accesorio en un paciente que tenía previamente un pie equinovaro. Y les voy a enseñar un caso de una miopatía congénita muy particular, una miopatía miotónica. A su derecha está el lado operado, a su izquierda está el lado no operado. Ustedes ven que se comporta como un pie equinovaro flácido. Durante la fase de balanceo, el paciente está en equino y varo. Y en el lado derecho, que ya fue operado, ustedes ven que la posición del pie es bastante correcta. Realmente el funcionamiento es bastante adecuado. Poco tiempo después decidimos operar el pie izquierdo también. Cuando decido hacer transferencias tendinosas, usualmente es parte de un protocolo de múltiples cirugías y me toca usualmente hacerlo en pacientes un poco más grandes. Uno de los trucos o una de las cosas que hago más recientemente es hacer esa transferencia con un ancla. Eso me permite hacerlo de forma más sencilla, más segura, más fuerte y yo voy a obtener un resultado similar al que está escrito en la literatura y quería darles ese ejemplo de una cirugía novedosa. Pero lo que usualmente hacemos es el procedimiento que describe el doctor Hofer en 1977, donde nosotros vamos a dividir la fuerza deformante, algo muy parecido a lo que hace el gobierno con nosotros. Divide y vencerás, las fuerzas producen varo, yo voy a dividir esas fuerzas en varo, en este caso el tibial anterior, y voy a dividirlo en dos mitades, tratando de llevar la fuerza hacia lateral para que actúe en un plano neutro.
un dibujo siempre habla mucho mejor que yo. El objetivo es llevar esa fuerza varizante muy severa que supina el antepié, la vas a dividir en dos mitades, la vas a llevar hacia el lateral y de esta manera esa fuerza va a actuar, digamos, a partes iguales, tanto en la parte medial como en la parte lateral, corrigiendo la supinación y de esta forma corrigiendo parte del pie equinovaro que tiene este paciente. Este paciente típico, ese paciente se le hace un alargamiento de Aquiles, se le hace un alargamiento intramuscular del tendón del tibial posterior, mejor conocido como técnica de Frost, posiblemente una fasciotomía plantar, y se completa su cirugía con una hemitransferencia del tendón del tibial anterior. Ustedes ven que se hace por mínimas incisiones, con técnica relativamente percutánea. Vas a obtener la mitad del tendón y simplemente esa mitad del tendón lo vas a trasladar hacia el lateral. La técnica originalmente descrita está hecha para el cuboide, pero el segmento anterior realmente se comporta mejor mientras más anterior lo lleves. Y nosotros tratamos de llevarlo al peroneo al corto, bien cerca de la base del quinto meta. Este es un paciente en su condición preoperatoria, en su condición postoperatoria, después de haberle hecho el procedimiento. Es un pie equinovaro que usualmente acompaña a un paciente hemipléjico. Y ustedes ven que aunque hay cierta debilidad de los dorsiflexores, aún el resultado en cuanto al varo del retropié y a la corrección de la marcha es bastante bueno. E incluso en su parte de morfología en general de su marcha, yo quiero que vean algunos detalles. Vean que ahora el pie es perfectamente plantígrado, claro, le alargamos el Aquiles, corregimos la supinación del antepié con la transferencia, la del retropié con el alargamiento del tibia posterior, incluso corrige la rodilla al corregir el equino, pero algo que no deja de maravillarme, vean cómo corrige el patrón de miembro superior, es como si el homúnculo cerebral entendiera, ya no estoy en flexión en miembros inferiores, no tengo por qué tener flexión en miembros superiores, y simplemente con una cirugía de miembro inferior corregimos el miembro superior. Hay otro tipo de pacientes que son un poquito tal vez más complicados. Por ejemplo, este paciente es cortesía del doctor Rosado, de hecho lo vimos esta semana, y un paciente que tiene una patología congénita, un síndrome de Moebius, y le habían hecho 6 cirugías de abordajes mediales anteriores a la cirugía. A ese paciente se decidió, ya era un paciente en la preadolescencia, se decidió colocarle un tutor externo. Y realmente el resultado del primer pie fue bastante bueno. Bueno, vamos a intentar, vamos a tratar de colocar el siguiente pie plantígrado y yo quiero que vean lo difícil que puede ser el tratamiento con un tutor en un paciente que ha sido 6 veces intervenido con abordajes mediales. Entonces lo que queremos evitar son abordajes grandes, abordajes repetitivos. No lo hice yo, lo va a hacer otro, el otro es mejor que yo y lo vuelvo a hacer exactamente igual. Vamos a tratar de cambiar la filosofía, vamos a tratar de ser un poco menos agresivos y al menos no repetir la misma cirugía 6 veces porque nos pueden pasar cosas como esta. ¿Ven? ¿Qué dice la literatura del tratamiento del pie equinovaro no idiopático? ¿Y cómo enfocan ellos el tratamiento de Ponseti en todo otro de pie equinovaro? Y quise hacer una especie de revisión de cómo estaba la cosa más o menos a nivel mundial, porque como les dije, no hay un acuerdo generalizado de cómo hacerlo. Y empezamos con el futuro país. La India el mes que viene, perdón, va a ser el país más habitado del mundo. Y ellos presentan unos trabajos realmente con unos números espectaculares. Ellos realizaron un método Ponseti en 1032 pacientes idiopáticos y en 132 pacientes no idiopáticos. No idiopático, ellos decían sindromático, pero en su texto incluían pacientes neurológicos, pacientes con síndrome. ¿Okay? El no idiopático, ellos sostienen que es más frecuente el bilateral. El número de yesos fue de 6.75 contra 4.2 en el paciente con Ponseti normal. La recurrencia, vean este número, 42.7% contra 10 en un paciente normal. La mayoría fue manejada con nuevas colocaciones de yeso y sostienen que el éxito al final del seguimiento fue cerca del 87% y recomiendan realizar el tipo de procedimiento de Ponseti siempre en cualquier tipo de pie equinovaro. Otro trabajo en la India, en diferentes sitios, habla de 125 pacientes idiopáticos y de 34 no, con 34 meses de seguimiento. Para mí es muy importante el tiempo de seguimiento, porque el tiempo de seguimiento va a definir la cantidad de recurrencias que haga. Un grupo con una etiología muy disímil, ellos usaron Down, colocaron el método Ponseti en artrogrifosis, en mielo, en pacientes incluso con bandas amnióticas. Y ellos tuvieron en los pacientes idiopáticos una corrección del 98%, más o menos parecida a la literatura mundial. En pacientes no idiopáticos la corrección inicial fue de 87%. Sin embargo, la recurrencia fue cercana de nuevo al 40%.
ellos decían que al momento de hacer cirugías de revisión, los pacientes que habían sido sometidos a método Ponseti solo requerían una cirugía extensiva en un 2% de las veces. En cambio, los pacientes que eran no idiopáticos requerían una cirugía 32% de las veces mucho más grande. Ellos decían que las deformidades mejoraron significativamente de los pies ambos no idiopáticos con Ponseti, aunque no fue posible una corrección completa. Las intervenciones quirúrgicas extensas se redujeron hasta en un 35% con variedad no idiopático y recomiendan el tratamiento independientemente de su etiología en cualquier tipo de pies ambos. En España hicieron un trabajo muy particular, simplemente en pacientes sindromáticos. Ellos tomaron pacientes portadores de Cornelius-Land, de Ehlers-Danlos, de bandas amnióticas, algún tipo de hipoplasia posaxial. ¿Okay? Ellos decían que obtenían la corrección con alrededor de 6.5 yesos y usaron escalas de medición. Van a ver que casi nadie... Ellos usaron la de Pirani y obtenían que disminuyó de 5.2 a 1.27. En un paciente tenían que repetir el procedimiento. Ellos cambiaron el uso de la férula abductora por una férula de tobillo. Decían que el aducto fue el principal motivo de recurrencia y sostienen que el método es efectivo en pacientes sindromáticos. En Irlanda, en múltiples patologías, y volvemos a lo mismo, es un grupo muy heterogéneo de pacientes, donde había Down, donde había mielomeningocele, donde había pacientes congénitos y donde incluso había pacientes con parálisis cerebral infantil. Ellos hicieron un método Ponseti inicialmente exitoso en el 91% de los pacientes no idiopáticos y en el 98% de los pacientes idiopáticos. La recurrencia de nuevo ocurrió cerca del 44% de los pacientes no idiopáticos y solo en el 8% de los pacientes idiopáticos. Y la liberación en una segunda cirugía extensa, casi el 40% de los pacientes que no habían recibido con yesos correctores, comparado con el 2%, requirieron de cirugías grandes. Ellos dicen que aunque la tasa del éxito del método Ponseti en pie equinovaro idiopático es muy inferior al del idiopático, el 63% de los pacientes no idiopáticos no requirieron una cirugía extensa para producir la corrección. Por lo tanto, el método Ponseti, según este trabajo irlandés, dice que debe ser utilizado en todos los casos de pie equinovaro no idiopático. Vamos a ver también un trabajo americano, un trabajo de la Universidad de Texas, donde ellos afrontaron 15 pies no idiopáticos tratados con partes blandas y 42 pies tratados con Ponseti como enfoque inicial. ¿Comenzaron con yeso o comenzaron con cirugía? Y compararon cosas que a los cirujanos nos importa mucho. ¿Cuánto fue el tiempo de anestesia? Casi el doble en el paciente que requirió cirugía. El tiempo de cirugía también casi el doble en el paciente que requirió cirugía. El número de cirugías fue de 4.2 procedimientos contra 1.5. 1.5 es el alargamiento de Aquiles y a lo mejor alguna transferencia del tibial anterior. Se realizaron procedimientos intracapsulares en el 100% del grupo de pacientes no idiopáticos y solamente en el 50% del grupo Ponseti. Y ellos sostienen que es significativamente estadístico. El método Ponseti debería ser enfoque inicial, ya que puede reducir el riesgo de futuras cirugías intracapsulares y acortar los tiempos de anestesia y cirugía cuando el tratamiento quirúrgico es necesario. Fíjense que ellos escriben, incluso en el grupo Ponseti, 50% de cirugías intracapsulares. Chicago es el grupo de Luciano Díaz, probablemente el grupo más importante de publicaciones a nivel de mielomeningocele en el mundo. En un trabajo ellos describen que el 30 al 50% de los pacientes con mielomeningocele o espina bífida tienen un pie equinovaro. Ellos demostraron sus resultados en 26 pacientes con 5 años de seguimiento, un seguimiento mediano largo, ¿ok? Ellos sostenían un 42.3 de buenos resultados y un 57% de recurrencia. A ese grupo tuvieron que hacerle 10 cirugías posteromediales, alguna variante del turco o Norrie Carroll, 4 cirugías circunferenciales tipo Cincinnati y alguna transferencia. En conjunto con las partes blandas del método Ponseti puede ser un tratamiento inicial y pudiera evitar cirugías mayores. Recomiendan extrañamente hacer el Aquiles abierto y ellos dicen que el resultado de la revisión ocurrió al 1.5 años de tratamiento. Bélgica, este trabajo me gustó mucho porque este trabajo simplemente hizo un pool de todos los resultados de los pacientes que fueron tratados con pie equinovaro. Realmente ellos revisaron 29 trabajos y 11 trabajos fueron incluidos en el pool y emitían algunos
conceptos que pueden ser importantes. En este caso, compararon con la espina bífida, sosteniendo que son las causas de pie equinovaro no idiopático más frecuentes. Ellos decían que espina bífida en 24 pacientes tenían 46% de complicaciones, las cuales eran usualmente edema, úlceras en la piel, fracturas patológicas y eventualmente la pérdida o la movilización, el deslizamiento del yeso. 92.1% de buenos resultados iniciales bajan a 81%, tomando en cuenta que repitieron el método y repitieron el alargamiento de Aquiles. Usaron un promedio de 5.4 yesos. Todos esos promedios me parecen incluso bastante bajos con respecto a lo que decía el doctor Ortiz, con una recurrencia de 58.2, casi 60%. En artrogrifosis, el porcentaje de éxito final fue muy pobre, 52%. Usaban más yesos, pero la recurrencia era mucho menor. Por supuesto, atribuían esto que se trataba de yeso de pies mucho más rígidos, y una vez que obtenía el resultado, pues probablemente la capacidad o la probabilidad de que volviera a ocurrir era mucho menor. Ese mismo trabajo compara la cirugía o la revisión de hacer un Ponseti en primer lugar y luego hacer cirugía de partes blandas sobre ese mismo paciente para tratar de obtener la corrección. Y decía Kowalski que obtenía 23% de complicaciones en 15 años, con solo 26% de buenos resultados. 26% en 15 años. Flynn, 62.5% de buenos resultados en 96 meses, 15% de complicaciones. Whitman, todos autores de los trabajos que les estaba diciendo del pool, buenos resultados solo en 50%, con un seguimiento a 4.3 años, seguimiento más corto, resultado mejor. Nikki, 46.3 en 118 meses, con 23% de complicaciones. El mismo trabajo revisa el overall de todas las complicaciones, y ellos dicen que la corrección exitosa en pacientes no idiopáticos fue alrededor del 90%. Usaban alrededor de 7.2 yesos, pero sí ese número, 43 recurrencia, con 61, 69 puntos. Pequeños. Después de haberme leído un poco, unos cuantos trabajos de la literatura para poder hablar con ustedes hoy, entendí algunos de los problemas inclusive son de semántica. El primer problema es que se publica el método Ponseti, pero no se aplica el método como está descrito. Muchas veces en la descripción hablan de yesos de corrección seriado, pero no te hablan de cómo terminan con el alargamiento de Aquiles, de cómo es el tipo de inmovilización al final del tratamiento. Incluso no explican muchos de esos trabajos cómo aplicaron ese supuesto método Ponseti. También es bien difícil de evaluar los resultados en el pie equinovaro no idiopático debido a las diferentes etiologías. No es lo mismo un paciente sindrómico que un paciente con parálisis cerebral, que un paciente con mielomeningocele, que un paciente con bandas amnióticas, que un paciente con hipoplasia posaxial. Por supuesto, estamos metiendo a todos los pie equinovaros de acuerdo a su morfología en el mismo saco para realizar el mismo tratamiento, y probablemente no es muy fácil hacer grupos para obtener conclusiones que nos permitan cambiar nuestra forma de pensar. Al momento de expresar el término recurrencia, tampoco está muy bien definido. Como les dije, solo uno de los trabajos que encontré usaba métodos de predicción como el Pirani o la escala de Imeglio para poder decir que el paciente estaba bien o estaba mal. Realmente simplemente decían recurrencia, no decían qué tipo de recurrencia tenían. Además, hay importantes diferencias en el tiempo de seguimiento. A mayor tiempo de seguimiento, pues el resultado exitoso al final pues, fue cada vez peor. La literatura revisada no utiliza métodos de evaluación similares para expresar los resultados, como les decía. Nombran al método Ponseti, pero a veces incluye la tenotomía de Aquiles como una cirugía. Y entonces dicen, el método Ponseti fracasó porque hubo que hacerle una cirugía de alargamiento de Aquiles cuando es parte del método Ponseti. Entonces a veces la forma de escribir o la forma de expresarse no es igual en todos los trabajos. No exponen el uso de la férula nocturna y no definen el protocolo postoperatorio en la mayor parte de los trabajos realizados. De todas maneras, cuando revisamos la literatura, ustedes saben que aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes son idiopáticos, o sea, no son un pie equinovaro único, son acompañados de otro tipo de problemas. Es común esperar resultados malos en el no idiopático entre el 40 y el 60%, dependiendo del tiempo de seguimiento. Es común
que requieran un mayor número de yesos para obtener la corrección. Por lo tanto, se trata de un tratamiento más largo en tiempo y es común que se sustituya la férula nocturna de Dennis Brown por una férula tipo AFO. La mayoría de los autores sugiere realizar cirugías de partes blandas como parte del protocolo en pacientes no idiopáticos y muchos de ellos recomiendan inmovilizaciones con yesos progresivas para obtener mejores resultados, menos cirugía y de menor envergadura. Realmente, después de leer todo, no quedé muy claro a cuáles se les aplicó yesos seriados y a cuáles se les realizó un método Ponseti. Por lo tanto, realmente debemos afinar en qué pacientes realmente se benefician con el método y cuáles no, debido a su etiología. Muchas gracias. Excelente, Ricardo, excelente revisión. Ya veo que eres un comelibro igual que Elena. La idea, vamos a hacer algo bien interesante ahorita. La doctora Pachotti nos va a acompañar en eso. La doctora Pachotti estuvo anotando algunas de las preguntas que vamos a hacer ahorita. Vamos a tratar de hacer como una especie de mesa dinámica, más de mesa redonda, mesa dinámica, y conversar, porque, interesante la charla de Diego, interesante la charla de Ricardo, porque nos abre ahora más expectativas, más cosas con respecto a lo que es el manejo del pie equinovaro, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que de repente es el método, como dijiste en alguna de tus charlas o en alguno de los trabajos, en una de tus conclusiones, Ricardo, que definitivamente no sabíamos si estaban usando realmente el método de Ponseti en esos trabajos, ¿no? Eran yesos seriados, pero no usaba como tal el método de Ponseti. Pero bueno, ya vamos a abrir a la parte. Vamos a presentar a la doctora Tamara Pachotti. Tamara Pachotti es una traumatólogo, ortopedista. Déjame presentarte, Tamarita. Traumatólogo, ortopedista infantil egresada del Hospital Ortopédico Infantil. Actualmente adjunto de la Clínica de Preservación de Cadera del Hospital Ortopédico Infantil. Probablemente va a ser el nuevo domingo, la nueva precursora de Ponseti aquí en Venezuela. Y bueno, Tamara, te dejo para que comencemos con las preguntas y la hagamos dinámica. Bueno, muchísimas gracias, doctora Arza. Yo pienso que no seremos los que vamos a tratar de llevar esto del método Ponseti adelante, que ya se ha venido haciendo, y una de las grandes, digamos que una de las cosas que más me gustó de la conferencia del doctor Ricardo Trevisan, que bueno, espectaculares los dos, de verdad, geniales, pero fue el hecho de colocar si lo que se estaba aplicando del método Ponseti era exactamente el método Ponseti, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. No es simplemente también uno de los pensamientos que dijo el doctor Diego Ortiz al principio, no es simplemente la manipulación y colocación de yeso. El método Ponseti va más allá. El tratar el pie equinovaro congénito va más allá en realidad, ¿no? Pero bueno, para no extendernos un poquito más, las personas asistentes han estado realizando algunas preguntas y bueno, no sé si queremos empezar realizándolas y vamos contestando, no sé si les parece, para no extendernos más. Me parece excelente, Tamara. Ok, bueno, vamos a... Lo que pasa es que muchos han preguntado al doctor Diego Ortiz en realidad. Bueno, vamos a empezar así por orden. La primera pregunta que realizaron, doctor Diego, es, ¿el yeso inguinopédico se coloca en flexión en niños y en adultos? En niños siempre, en adultos yo los coloco inguinopédico, suropédico, porque la rodilla duele mucho, entonces los alterno. Pero favorece mucho que sea inguinopédico, el extenderlo hasta el muslo es porque nos tracciona toda la parte interna muscular y favorece que haya una corrección más rápida. Entonces, básicamente, se ahorra unos yesos de más, sobre todo en los adultos. En los niños siempre. Perfecto. Perdón, Tamara, Sí. yo le agregaría algo más,
que quizás es la curiosidad de muchos médicos, ¿hasta cuánto de flexión, tanto en el niño como en el adulto? ¿Ok, Diego? Yo creo que eso es algo importante porque 60 ahí grados. hablan de eso. Explícanos un poquito de esa parte. 60 grados y normalmente en los niños ya grandes y en los adultos uno los puede poner en 60 grados y los puede cubrir con el yeso acrílico para que ellos puedan dar cierto grado de apoyo con las muletas, pues cuando es unilateral. Pero más o menos en 60 grados es cuando es la posición que los dejamos. ¿Y 90 grados, doctor? En los bebés. En los bebés, muy bien, ok. Otra pregunta, doctor. En recién nacidos, ¿el equino se corrige en su último yeso con la tenotomía percutánea de Aquiles únicamente? Sí, señora, porque ya hemos corregido el varo, el cabo y el aducto. Entonces ya en ese momento, si ya está corregido completamente, el equino que queda es más o menos entre 5 y 10 grados. Y por eso se realiza la tenotomía percutánea y eso nos permite disminuir esa presión sobre el domo del talo y corregirlo completamente. Si hay alguien más que desea hacer algunas preguntas, aparte de las que ya han estado realizando, los invitamos Tamara, que los escriban en el chat. Tamara, Sí, dígame. aquí tienes otra preguntita bien interesante, creo que para Ricardo y Diego. Venía justamente con la tercera. Lo que pasa es que las estoy diciendo en orden. Por eso es que las tengo anotadas. Tengo mi chuletario aquí. Ok, Para el buenísimo. doctor Ricardo, recomendaciones para el pie equinovaro en pacientes con trastornos neurológicos. Por acá están preguntando. Bueno, muy buena pregunta. Trastorno neurológico, imagínate, es muy diferente un paciente con mielomeningocele, un paciente con una neuropatía, un paciente con una parálisis cerebral, un paciente con una atrofia muscular espinal. O sea, son pacientes muy diferentes. Cada caso es diferente. Más bien la pregunta la respuesta se la voy a dar yo a Diego. Diego, independientemente de la patología, te oí que dijiste incluso pacientes con parálisis cerebral. ¿Tú le pones yeso a los pies equinovaro? Es que hay unos pacientes que manejan unas deformidades que son nivel funcional 1 o 2, que tienen un varo, que tienen un cabo en unas semiparesias. Entonces, lo que estamos haciendo es manejándolo inicialmente con yesos y posteriormente hacemos la transferencia usualmente del gemelo y es muy importante que dejemos esto claro, sobre todo para los que no hacen neuroortopedia, porque lo primero que se les ocurre es cuando hay un equino en un pie neurológico, hacer una tenotomía o un alargamiento del Aquiles. Y digamos que eso, o sea, todo el mundo lo tiene que tener claro que está contraindicado porque al alargar el brazo de palanca de ese tendón, pues disminuye la potencia y va a favorecer que haya mayor agazape en el patrón de marcha. Entonces lo que hacemos, pues lo ideal es hacer una transferencia en el gemelo o una fasciotomía en el sóleo y que la tenotomía del Aquiles ni el alargamiento del Aquiles se debe hacer en un paciente neurológico, pero la alineación del varo, del aducto y el cabo se puede corregir perfectamente con yesos sin problema. Sí, te preguntaba porque esa es mi área de experticia, ¿ok? Y yo no he encontrado en ningún trabajo serio o en de los grandes centros a nivel mundial que nadie intente corregir, por ejemplo, un hemipléjico con yeso. Eso es interesante, suena interesante, tendría que verlo, pero sí, está bien, Ricardo, muy diferente a la escuela, digamos, tradicional que manejamos, ¿no? usted conoce a Camilo Turriago. ¿Cómo no? Muy amigo. ¿Sabe lo psicorrígido que es el hombre? Sí, mucho. Muy amigo también. Él fue docente de nosotros y era el terror. Y me vio la charla y el hombre dijo, tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a construir literatura, y eso es lo que nosotros podemos hacer, o sea, como grupo unido, porque está trabajando también en Brasil, la doctora Mónica Logueira, están trabajando en Chile,
para hacer estudios multicéntricos, porque nosotros podemos construir esa literatura, porque en este momento, o sea, la ligamentotaxis lo tienen todos los pacientes, ¿sí me entiendes? O sea, es el mismo colágeno de todos. Lo único es la parte muscular, que hay unos tienen espasticidad, otros tienen alteración en el colágeno por la artrogriposis, bueno, pero esa ligamentotaxis nosotros nos podemos aprovechar de casi cualquier patología, incluso las postraumáticas, las secuelas en adultos también, y si nos construimos nosotros esa literatura, van a haber cambios, sobre todo en el tratamiento, en el riesgo, disminuir los riesgos de esos niños con una hemiparesia, que lo que hacen es, pues, hacer los alargamientos o manejarlos con tutor externo, y que eso pues va a aumentar el riesgo quirúrgico y el riesgo para el paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que construir, porque nos está funcionando. Con Duplat, él está asistiendo también a la clínica Ponseti para mirar esos pacientes y ya empezar a mirar cómo vamos a construir literatura en ese tema. Pero sí funciona. Sí funciona. Diego, te tengo otra pregunta. Acabas de decir artrogrifosis. Yo creo que lo que define la artrogrifosis precisamente es una gran fibrosis. ¿Cómo podemos hacer ligamentotaxis en una gran fibrosis? Eso también es complicado filosóficamente de entender. Sí, señor. Pero resulta que cede los tejidos. Entonces, los pacientes con artrogriposis, es más, yo ya no, normalmente en los recién nacidos los manejo con el método Ponseti completo, los yesos, y hago la tenotomía. Pero en los grandes que me llegan recidivados, yo ya no les hago más cirugías, porque es producirle más fibrosis y es más queloide. Y me ceden con solamente yesos. Le voy a mandar, o sea, quiero mandarle fotos de los casos, porque es que eso es lo que yo quiero, que cambien el chip. Vea, yo estuve 15 años con todos los libros todos los que a uno les toca estudiar, con las osteotomías, el Evans, el alargamiento, el Yapas, la osteotomía valgizante, varizante, todo lo que a usted se le ocurra. Y esto me cambió la vida, me cambió la forma de pensar, me cambió el chip que tenía, y fue difícil, inclusive para los mismos compañeros míos, porque me decían, pero, o sea, ¿por qué nos viene acá a decir que nos tenemos que cambiar el chip si nosotros lo estamos tratando y nos va bien? Ese nos va bien, tiene su tanto de largo como de ancho. Entonces, si quiere hablar, o sea, regáleme el correo, empezamos a hablar, y si quiere, hablen, vean, cuando Rafael, Tamara van a ir, es la semana entrante, a hacer el entrenamiento de Ponseti, y si quiere, hable con ellos, miramos los pacientes, y empezamos, y me gustaría que empezara a manejarlos y a tratarles de corregir con yesos, y verá que es un método que cambia mucho la forma de ver las deformidades en los pies. Perdón, Diego y Ricardo, que me parece Fuego interesante. cruzado, fuego cruzado. Sí, no, me gusta, me gusta. No, está chéverísimo. Está bien entretenida la cosa, porque fíjate que son dos filosofías diferentes. Claro. Diego, es que no nos vamos a sentar con Ricardo, Tamara y yo. Cuando tú vengas a Venezuela, también te va a tocar sentarte. El problema de Ricardo es que le gustan los vinos caros, pero eso no hay problema, eso lo solucionamos. La pregunta para los dos. Fíjense que estamos ya cayendo en la parte del ligamentotaxis, ¿no? Y fíjense que están dos vertientes, ¿no? La ligamentotaxis funciona. La ligamentotaxis en pacientes con artrogriposis o mielo es igual, es lo mismo. Quizás no es lo mismo, no. por lo menos desde mi punto de vista, Ricardo, Diego y Tamara, pero yo pienso que sí existe algo. Antes de la cirugía, evidentemente, cuando tú agarras un pie artrogripótico y lo abres, ¿qué haces? Creas más fibrosis. Fíjate, Ricardo, que la mayoría de tus estudios que mostraste van hacia dónde? Van hacia menor cirugía, menos invasión. Es decir, siempre están los resultados a dejar atrás esas cirugías grandes,
porque lo que nos causaban era, más que beneficio, nos causaban muchas complicaciones. Yo pienso entonces, y voy contigo, Diego, yo pienso que sí es importante el ligamento taxi, independientemente el tipo de tejido que tenga cada patología, porque cada patología idiopática o no idiopática nos tiene tejidos diferentes, y yo pienso que ahí influye la paciencia que tengamos, la suavidad con la cual vamos a hacer, porque fíjate que en muchos de los estudios se presentaron úlceras. Ajá, ¿qué tipo de manipulación estamos haciendo? Y yo creo que eso es lo que vamos a aprender allá, Diego, contigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Hasta qué punto podemos llegar para no hacer la cirugía a estos pacientes? Porque igual crean fibrosis. Entonces, ¿qué estamos tratando de buscar? Una alternativa diferente, me imagino. Hay una pregunta también que quería hacerle a Diego respecto al número de yesos. Fíjate que en todos los trabajos que yo encontré, que revisé, ellos decían yesos 7, 5, así como que mucho. Por eso te digo, realmente la aplicación del método Ponseti lo escriben porque da prestigio, da caché decir yo método Ponseti, pero realmente creo que están haciendo son yesos seriados, no es un método Ponseti. Indudablemente no sirve los preceptos, entonces yo publicaría esos tratamientos de yeso seriado, no totalmente Ponseti. Pero la pregunta es sencilla. ¿Cuántos yesos consideras tú que son necesarios para corregir, por ejemplo, un pie equinovaro de un adulto que está presentando en algunos casos allí? Bueno, entonces, la primera parte de la pregunta, el doctor Morcuende inclusive nos dice que en Estados Unidos no están realizando el método Ponseti y que muchos de ellos, para ellos la tenotomía percutánea del Aquiles es el método Ponseti. Es más, inician con la tenotomía y después le ponen yesos, y eso no es un método. Claro. Y segundo, depende del pie en adultos. Normalmente en los adultos, si nunca lo han tocado, entre 8 y 10 yesos está corregido el pie. Si ya tiene cirugías previas, tengo paciente de 20 yesos. Es más, como se va corrigiendo el pie, 20 yesos son 20 semanas. El paciente me dice, siga doctor, siga porque ya lo ve alineado. Normalmente yo lo llevo a cirugía cuando tiene un aducto más o menos de unos 20 grados. En un adulto 20 grados ya es perfecto. En un niño es de 40 grados el aducto. Ellos mismos me dicen, hágale, que no falta yesos, hágale, no hay ningún problema porque ya lo veo alineado. O sea, nunca lo había podido ver en esta posición el pie. Entonces, por eso tengo pacientes de 20 yesos, tengo pacientes de 10 yesos, de 8 yesos, dependiendo que no, lo hayan tocado o no en el idiopático. Artrogripótico se demoran también. Y aparte de eso, lo que necesitamos hacer literatura es que son pacientes en las cuales usted alinea el pie y uno sabe que al año y medio, en los niños, en 4, 5 años, 6 años, al año y medio, 2 años, le toca otra tanda de yesos porque con el crecimiento vuelven y presentan recidiva. Entonces, también, usted tiene toda la razón, la patología cambia el tratamiento, pero digamos que la base es la misma. ¿Sí me entienden? Entonces, y que funciona y disminuye los riesgos. Y en adultos, no estoy diciendo que eso sea la panacea. En adultos, ¿qué nos corrige? El varo, el cabo y el aducto. Pero es que si usted corrige todo eso en un adulto, el equino que queda, pues ya es muchísimo más fácil que si le utilizó un tutor, una placa, que le tocó una artrodesis, pero ya es una cirugía muchísimo más pequeña, es un movimiento en un motor en un solo eje, bueno, lo que usted utilice, pero es muchísimo más pequeña con un riesgo neurovascular muy, muy disminuido. Entonces, por eso el inicio, el empezar con la misma técnica, con la misma tracción de la parte interna del rayo, con el apoyo completo, todo eso va a disminuir y va a ayudarnos en forma muy grande a corregir la mayor parte de deformidades. Excelente. Tamara, tienes varias preguntas, creo, en el chat, ¿no? Sí, todavía siguen, pero estoy viendo en el chat que hay algunas que son bastante interesantes. Por ejemplo, está movido esto. Sí, muy movido. Primero que nada, preguntan que al finalizar la corrección en el adulto, de la corrección del equino, ¿qué tipo de ortesis se utiliza para evitar recidivas y cuánto tiempo es lo recomendado de usarlas?
¿Para quién? La pregunta. Para los adultos. Posterior a la tenotomía de Aquiles. Para ti, Diego, la pregunta. Bueno, en los recién nacidos, en los bebés, la férula abductora hasta los 4 No, años. Adultos. En adultos. Están En los preguntando idiopáticos, en los idiopáticos o en los recidivados, idiopáticos recidivados, yo le hago la tenotomía, la transferencia, terapia física y yo no uso ninguna férula. Artrogriposis, la férula, porque es que ellos tienden a recidivar de todas maneras, entonces una OTP, yo lo manejo con OTP. Los niños con hemiparesia se manejan también con OTP, pues se hace la transferencia tendinosa y se manejan con OTP. Entonces depende de la patología, básicamente. Mielomeningocele, pues para que ellos se puedan parar con una OTP y dependiendo el nivel también. Pero pues básicamente es... Recordemos Pero para digamos los que en el están idiopático las no le OTP da son terapia las física. férulas AFO. Para lo que nosotros acá conocemos como las férulas AFO, son las OTP allá en Colombia. Eso sí, qué pena, tienes toda la razón. Sí, una pregunta aquí que también hacen, doctor, es, he visto algunos de los colegas que realizan la tenotomía de Aquiles y posteriormente utilizan la férula AFO como una novedad, omitiendo el yeso postoperatorio y la férula de Dennis Brown. ¿Es eso correcto? No, eso no es nada en el sentido en que no han corregido nada, solamente han corregido el equino a las malas, pero toda esta parte del varo, del aducto, del cabo, lo que va a hacer son zonas de presión en esas férulas. Así mismo. Tamara, discúlpame, yo quiero hacerle una pregunta a Diego, porque ahorita que estuve en el mes de enero en Estados Unidos y hablamos un poco me senté a hablar con algunos ortopedistas allá, que ya las férulas, fíjate que en toda la charla y todas las preguntas van en base a la férula de Dennis Brown. Allá voy, quería preguntar eso, Diego, porque a mí me abrieron los ojos al explicarme que ya las férulas de Dennis Brown no se están utilizando. Y es porque tienen unas ventajas biomecánicas que no funcionan. Es decir, primero la rigidez del calzado, la posición del pie. Hay una serie de cosas que no recomiendas porque aquí en Venezuela, y eso es un cambio de paradigma que tenemos que hacer, porque todavía no hay ningún otro tipo. La férula de Iowa no la tenemos aquí. Entonces, ¿qué no recomiendas? Porque mucha gente todavía piensa que dentro del método de Ponseti tiene que ir la férula de Dennis Brown, pero ya no es de Dennis Brown, ya es otro tipo de férula que se está usando a nivel mundial. La base del ferulaje lo que hace es, primero, que esté en rotación externa de 60 grados y que el zapato donde va el pie tenga movilidad. El aro, la barra está como curvada y lo que nos hace es tener el pie como en leve dorsiflexión. Y si yo tengo el niño en esa leve dorsiflexión en rotación externa, el zapato nos tiene que permitir esta movilidad. Entonces, digamos que dinámicamente va movilizando el tobillo y eso es lo que nos evita que haya tanta recidiva del tendón de Aquiles, del gastrosóleo. Entonces, la férula tiene que tener, el zapato tiene que ser blandito en la parte del talón para que nos permita la dorsiflexión. En Colombia, las férulas de Dennis Brown siempre son esos zapatos de cuero tiesos que colocaban con las varillas rectas. Entonces, la varilla tiene que tener una angulación, aparte de eso, la rotación externa, que más o menos debe ser en 60 grados, y el zapato tiene que permitir movilidad en el tobillo para que esa dorsiflexión nos evite la recidiva. Excelente. Que es muy diferente, otra férula completamente diferente a la de Dennis Brown. Es una férula abductora. En relación a lo mismo de las férulas, por acá preguntan que si es posible o si se han utilizado, o sea, se ha utilizado usted, doctor, en sus pacientes, medicina física y rehabilitación luego de la tenotomía de Aquiles en vez del uso de las férulas. A ver, en los niños doctora. no. Eso ya está estudiado, ya llevan 40 años en Iowa estudiando, está escrito por todos lados. Hasta los 4 años tienen que usar la férula y ninguna terapeuta va a reemplazar el tratamiento. En adultos sí, por la transferencia del tibial anterior para el fortalecimiento, pero el resto no. Okay. Hay otras dos preguntas por acá.
Ajá, vámonos al chat. Preguntan que quién debería, doctor, que quién considera usted que debería colocar el yeso, el método Ponseti, el técnico del yeso o el ortopedista. Exclusivamente el ortopedista. A mí me pasó, yo duré 15 años en que el técnico de yeso era el que colocaba los yesos. Y yo llegaba y, muy lindo, bueno, listo, nos vemos en 8 días, hasta luego y chao. No, el ortopedista es el que coloca los yesos y el que hace las manipulaciones. Punto. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos todavía chance de otras aquí hay preguntas, otra doctor Arcia. pregunta. Sí, cómo no, tenemos chance todavía. Todavía estamos con 130 participantes, así que vamos muy bien. La gente está interesada en saber algo más. Diego, aquí hay una pregunta interesante que lo da la doctora Anaís y nos dice: buenas noches, un paciente de 17 meses de edad que se le hace una tenotomía y queda con una torsión tibial, ¿se debe realizar otra operación para corregir esta o se corrige con el tiempo? Lo corrige con la férula abductora. Exacto. No necesita más. Exacto. Tamara, ¿tienes otra aquí? Creo. No, estoy viendo, bueno, sí, hay varios que aquí preguntaron que a qué se referían cuando hablaban de ligamentotaxia en estos pacientes, doctor. Pues la tracción de las cápsulas, que es lo que nos va a favorecer la corrección y la alineación ósea. Por aquí también comentan que el Iowa Brace es accesible si se hace la diligencia. Tuve una paciente que hizo el pedido en línea, la buscó en la frontera en una oficina tipo Zoom o DHL. Honestamente no recuerdo, pero el costo es igual o un poco menor que una férula de Dennis Brown y vale la pena. La idea es que ya ustedes se devuelven con todos los datos de el Iowa Foundation. Entonces ustedes pueden establecer una conexión directa entre la Sociedad de Ortopedia y Iowa Foundation, y eso va a favorecer que ustedes puedan importar las férulas directamente, y en el caso de nosotros tenemos un banco de férulas de la Sociedad de Ortopedia colombiana, y lo que hacemos es prestarle la férula al paciente. Cuando le queda pequeño la devuelve y se la cambiamos por una más grande, y esa que se usó se entrega a otro paciente. Entonces las podemos reutilizar porque relativamente son caras, y pues en Colombia el 90% del pie equinovaro es estrato 1 o 2. Entonces estamos reutilizándolas, no le cuesta al paciente, y todo eso está apoyado también por Rotarios. Entonces tenemos un banco de férulas bien grande, de 1000 y pico de férulas, que se hace todo ese intercambio. Entonces acá ustedes van a ver cómo funciona, porque ustedes pueden replicarlo, y es muy interesante para el tratamiento con los pacientes, sobre todo para que bajen los costos y tener una férula adecuada. Sí, porque la hemos intentado plagiar, y no es fácil. Como todo, ¿no? Como todo en... Exacto. Mira, mire, doctor, acá tengo una pregunta, doctor Arcia, disculpe que le interrumpa, tengo una pregunta muy interesante. Acá están preguntando, lo que pasa, aquí está, ya la encontré. El doctor Wilfredo hace 2 preguntas. 1, ¿lactantes menores o bebés? ¿Qué tratar primero? ¿Pie equinovaro congénito o displasia de cadera? Y segunda pregunta, ¿hasta qué edad se puede hacer la tenotomía de Aquiles y desde qué edad elongación de Aquiles? La displasia y el pie equinovaro simultáneamente. No es sino tener una varilla más ancha en la férula de Dennis Brown, de la férula abductora, la de Iowa. Entonces se le pone la férula más, las 2 férulas, mejor dicho, la férula de la cadera y la férula de... esa era mi pregunta, Diego. ¿Se puede usar el arnés de Pavlik y también la férula de Iowa, verdad? No, en los bebés no. Es más cuando se utiliza la férula de Milgram, la silla. Ok, perfecto.
¿sí? Pero en el arnés de Public es difícil. Entonces lo que yo hago es, o sea, se maneja los yesos, ¿no? Sí, se manejan los yesos y se coloca el arnés, pero toca mandarlo a hacer para que le pueda envolver las correas de los pies con el yeso puesto. Pero sí, Claro, tendríamos que ver qué sobre medida. sería tipo de displasia, de qué tipo de displasia estamos hablando, ¿no? Si es una displasia pura y no un paciente que tenga una luxación de cadera, que ya es diferente, pienso yo que sería ya diferente el tratamiento, ¿no? Luxación de cadera, enderezo los pies y cuando pase a hacer la tenotomía hago la reducción de la cadera. Perfecto. Claro, Okay. Tamara, a eso iba, porque tú estás involucrada en esa pregunta. Sí. Acuérdate que el problema o el gol estándar ahorita para que estamos haciendo el despistaje aquí en Venezuela y en Latinoamérica ya está bien instaurado, es usar el arnés de Pauli cuando estamos en esa fase temprana de la displasia, el desarrollo de la cadera. Es decir, el arnés de Pauli termina siendo como el caballo de batalla para hacer eso. Ahora, Diego, cuando me dices esto, que posiblemente con el arnés de Public no podamos colocar las férulas de Iowa y cambiamos por el arnés de FreeCAD, es ideal o podríamos usar, se podría combinar. Pregunta para Tamara y para Diego, ¿no? No entendí muy bien, doctor Arcia. O sea, Yo la tampoco. pregunta. Fíjate, si tenemos las dos patologías juntas, ¿verdad? El pie equinovaro, que muchas veces nos pasa, y la displasia, el desarrollo de la cadera, y hay un descubrimiento temprano de ese paciente, de ese lactante, con displasia, el desarrollo de la cadera, más pie equinovaro. Bueno, ya Diego nos habló que se usa la almohadilla de Freja, pero podemos usar el arnés de Pauli con El Milgram. El doctor comentó de la férula de Milgram. Perdón. Ajá. Podemos usar el Milgram con las férulas, podemos usar el arnés de Pauli con las férulas de Iowa. ¿Se podría hacer eso? Lo que pasa es que por lo menos el arnés de Public, doctor Arcia, se utiliza en pacientes, en pacientes de muy poca edad, antes de los 6 meses. Ya las férulas de Milgram son para pacientes mucho más grandes. Entonces ahí sí tendríamos que ver, como le comentaba antes, qué era o sea, el tipo de displasia que nosotros tenemos, si es una displasia pura, y ver si podemos colocar lo que sería enfrentar, ¿no? Cabeza acetábulo para la formación de los mismos, o si estamos ya en presencia de una displasia del tipo luxación. Porque si es como dijo el doctor Diego ahorita, si ya estamos en una displasia tipo luxación, en donde ya tenemos una cadera lujada, pues entonces obviamente nunca esperamos que llegue el paciente con una cadera lujada, pero entonces obviamente tratamos primero con CETI, hacemos con CETI y cuando vamos a la tenotomía pasamos y hacemos las dos cosas juntas, reducimos cadera y hacemos tenotomía de Aquiles y colocamos el último yeso junto con la espica de yeso. Posteriormente me imagino que lo que quiso decir también el doctor Ortiz fue que posterior a esto pasara al uso de la férula de Milgram y que se le adapte al mismo tiempo las férulas de Iowa, ¿no? Las férulas abductoras. Exactamente. Así, es así, ¿no? Ok. Más o menos así lo había comprendido. Pues. Ok, perfecto. Otra pregunta tienes por allí. Aquí hay preguntas, Tamara. Sí. Ajá. Buenas noches, excelente ponencia, doctor Diego. El doctor Diego mencionó que incluso podía realizarse en pacientes con pie de Charcot y hasta qué rango de edad en adultos estaría indicado aplicar el método. La verdad es que en este momento no tengo sino 2 pacientes, uno de 32 años y otro de 16 años, en la cual el de 32 le habían operado un pie y pues quedó casi lo mismo. Entonces con el otro pie lo que hice fue elongar toda la fascia plantar, corregir el varo y el cabo que tenía, y lo que hice fue solamente, me evité la cirugía, se hice tejidos blandos, entonces fasciotomía plantar, le hice un frost
le hice también fasciotomía de los extensores, tenotomía de los extensores, de los flexores de los dedos, y la transferencia del peronero largo al corto. Entonces fue solo tejidos blandos, pero cedió el pie y mejoró toda la parte del cabo y la parte del varo del retropié. Entonces pasamos de osteotomías y de material de osteosíntesis a solamente manejo de tejidos blandos. Perfecto. Por acá también preguntan, posterior a la colocación de los yesos y tenotomía del Aquiles, se coloca el yeso por un mes y las férulas abductoras día y noche, ¿por cuánto tiempo? En los recién nacidos por 3 meses y luego solo nocturno. Si ya es un niño deambulador, pues pasa uno un mes máximo y ya después nocturno, porque pues ya necesitan gateo y necesitan empezar a caminar. Okay. Hay otra pregunta aquí, Diego, disculpa, Damarita, la hace Lenín Mora. Luego del Ponseti en el niño que deambula, aparte de la férula de Iowa Brace, para las noches, ¿qué indica en el día? Me imagino que debe ser para los pacientes que deambulan o los pacientes adultos, ¿no? Terapia y caminar. Nada Exactamente. más. Sí, claro, la férula uso solo en las noches. Solo en las noches, sí, señora. Hasta los 4 años, 4 o 5 años máximo. Bueno, mis queridos doctores, tenemos ya 1 hora 40 minutos. Excelente, de verdad, la gente se quedó hasta esta hora. Tenemos todavía 123 participantes. Oye, de verdad, Diego, agradecido contigo que tomaras este tiempo. Ricardo, de verdad, yo sé que tú te tomas tu tiempo y yo te avisé así, Ricardo, vamos a hacer el webinar de Ponseti y te dedicaste. Mira todos los artículos que conseguiste. Wow, excelente, te felicito. De verdad. Doctor, ¿en qué tiempo sacó todos esos artículos? ¿Cómo consiguió toda esa información? Lo felicito. Yo creo que quería tener un mensaje al final y Diego me va a odiar, pero no importa, voy a tener a mis compañeros ahí que espero que hablen bien de mí. Hay una cosa importante, Diego, el cambio de paradigma. Tal vez como dices tú, los de neuroortopedia somos todos psicorrígidos, ¿sabes? Pero la literatura hoy dice que el tratamiento en pie equinovaro no idiopático, el método Ponseti no es el estándar. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo. Hay que producir la literatura, hay que tener el tiempo de seguimiento para poder decir que los resultados son buenos. No que actúe el pie plantígrado, porque el año que viene va a estar de nuevo en posición de equinovaro. Y no es para ti, es para los que están viendo la charla, ¿ok? Que no nos llevemos el concepto de que todos los pacientes deben ser tratados con Ponseti, porque hoy, como dicen los gringos, con el estado de conocimiento actual, no es la norma. ¿Ok? Entonces, es interesante, precisamente, vas a producir la literatura, yo voy a ser feliz de leerla con toda seguridad, pero hoy, en el no idiopático, pues digamos, no es la primera opción o la primera recomendación, o no es lo mundialmente aceptado. A lo mejor dentro de 10 años, yo voy a estar más viejito y te voy a decir, Diego, ¿te acuerdas que discutimos y resulta que tú tenías razón? Pero filosóficamente, por lo menos en neurología, hay unos músculos que funcionan, unos que no, y yo puedo tener un pie plantígrado con el método Ponseti, y esos músculos que funcionan me van a llevar el pie equinovaro de nuevo a la misma posición. Entonces, simplemente un mensaje, porque con el método Ponseti, digamos que hay una emoción muy grande, hay un redescubrimiento muy grande, pero ojo, la literatura no apoya esos resultados en todos los tipos de pie. Y posiblemente hay que verlo siempre con un poquito de, ¿cómo es que dice? Psicorrigidez. No, y estoy de acuerdo. O sea, uno nunca debe ser el primero ni ser el último. Y falta muchísimo por escribir. La cuestión, y este método no es la panacea, no es que uno tenga un martillo y a todo le vea cara de puntilla, sino que básicamente lo que nos ayuda, o sea, es un complemento muy importante para derrotar la subtalar, o sea, para corregir el varo y el cabo y el aducto. Y digamos que el 99% de las deformidades en los pies tienen ese tipo de deformidades que ya con el pie plantígrado
realizamos la transferencia que se necesite o los alargamientos o lo que se necesite para que permanezca y no se recidive, toda la razón, exactamente. Lo que pasa es que como método inicial para corregir las deformidades iniciales, ya que la recidiva es lo que se va a corregir con transferencias. Un pie caído, un tibia que está funcionando muy bien, el tibial posterior, si yo lo alineo y ya con el pie alineado le realizo la transferencia, pues es mucho más fácil la corrección que realizarla liberando todo más la transferencia. Entonces, pues básicamente sí tienen toda la razón. El mensaje, eso no es la panacea en este momento que les estoy diciendo, sino es un coayudante para el tratamiento y que lo que hemos visto es que nos ayuda muchísimo y nos disminuye costos y riesgos. Excelente. Bueno, hay una pregunta que hace la doctora Anaís de las férulas y la Fundación de Iowa. Doctora Anaís, pronto le vamos a tener respuesta acerca de eso. Pronto le vamos a, porque las férulas no pueden ser prestadas, tenemos que tener un banco de brace de Iowa aquí para después prestárselas a los pacientes. Pero esa es la cruzada que nos toca a la doctora Tamara, a mi persona, a la doctora Gallardo y al doctor Betancourt, que es tratar de que esas férulas, cambiar el paradigma de no es Dennis Brown, sino que es el brace de Iowa, y eso es lo más importante. Yo creo que de allí comenzamos. No es ni siquiera un trabajo, va a ser una cruzada que vamos a hacer para que todo ese método se dé y podamos tener las cosas como deben ser. Diego, te dejo para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Qué rico esta charla porque en esto es lo que crea el conocimiento y esta es la importancia de que sepan por los dos lados cuál es o sea, qué tipo de tratamiento y ya al final cada uno escoja lo que sea mejor para el paciente. Pero lo que me interesa es despertar esa curiosidad de todos, que existe un método que se puede manejar, que es, digamos que relativamente fácil, económico, que disminuye el riesgo. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Esperamos que en unos años ya tengamos la suficiente literatura para poder soportar todo esto que estamos diciendo. Hasta ahorita estamos empezando. Necesitamos que Sudamérica produzca estudios multicéntricos para podérselos mostrar a Europa, a Estados Unidos, que ellos no tienen pies abandonados ni pies recidivados en tanta cantidad como lo tenemos nosotros, porque a ellos pues los tratan muy temprano. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por atender este llamado. Y estoy a su disposición cuando quieran. Y Ricardo, tenemos que reunirnos y charlar. Pero por los vinos. Ricardo, tus palabras de Ricardo. Doctor, para mí fue un placer compartir con usted, realmente es interesante y es más divertido cuando tenemos posiciones opuestas, así que es chévere. No, realmente uno siempre aprende, lo que nadie te va a quitar es lo que aprendes, ¿ok? Y lo que tú me enseñas hoy es importante para mí. En mí nace una duda, ¿ok? Esa duda, bueno, van mis colegas me contarán, vamos a ver un poco la prueba del tiempo, vamos a ver qué se trata. No, excelente, indudablemente. El objetivo es hacer cirugías la menor cantidad y la menor envergadura posible. Si yo tengo un pie que logro posicionar, indudablemente va a ser mejor. A largo plazo, ¿cómo va a funcionar? Bueno, posiblemente vamos a tener que acompañar el método en otro tipo depende de la etiología del paciente, con otro tipo de tratamiento. Yo no estoy negado para nada, por el contrario. Y como quieras hacer estudios multicéntricos, como te digo, yo soy amigo de Duplan, soy amigo de Camilo, o sea, eventualmente podemos ponernos de acuerdo y hablar todos juntos, a ver qué podemos trabajar. Así que no, encantado, Diego, un placer y haber compartido contigo, con Rafael, con Tamara. Mil gracias a Reini por la invitación y bueno, estamos a las órdenes también por aquí. Doctora Tamara, Tamarita, cuéntanos tus palabras. Excelente.
fascinada, de verdad, me encantó. Y cuando, doctor Trevisan, por favor, cuando vayan a tener esa reunión con todos, por favor, invítenme, quiero estar presente. Bueno, lo único que tienes que llevar es una botella de vino, Tamara. Más nada. Les llevo dos, no se preocupen. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que el tema apasionante, apasionante. Nos toca un trabajo duro, doctora Arcia, doctora Gallardo, que sé que está conectada también, doctor José. Nos toca llevar esto del método Ponseti adelante. Y bueno, sé que lo vamos a lograr. Es como dice usted, es una batalla, una ardua batalla para cambiar la mentalidad. Pero bueno, sé que lo vamos a lograr. Sé que lo vamos a lograr. Doctor Reni, un gran abrazo. Gracias por la invitación. Y bueno, nada, seguimos adelante. Doctor Diego, bueno, nos vemos en la semana. Bueno, sí, señora. Bueno, muchachos, Ricardo, Diego, Tamara, de verdad que muchísimas gracias. No pensé que iba a estar tan amena esta charla. Yo creo que la pegué invitándolo a los dos y poniéndole una charla totalmente opuesta a cada uno. Y eso es interesante porque la ciencia o la medicina, las discusiones, se crea de ese gusanito de curiosidad que nos llena cada charla o cada ponencia que tenemos. De verdad, agradecidos, Ricardo, Diego, Tamara, Reni, de verdad, gracias por la oportunidad que nos das. Seguimos trabajando de la mano. Yo creo que esto es algo importante. La academia tiene que seguir adelante. Yo pienso que la medicina no puede ir de la mano, sino con el conocimiento. Ya olvidarnos de que yo aprendí hace 20 años eso y eso es lo que sé. No. Tenemos que tener ese gusanito de la curiosidad, seguir adelante. Agradecido con todos los que se conectaron esta noche y tomaron parte de su tiempo para escuchar a Diego y a Ricardo. Agradecido con las casas comerciales, con todos los aliados comerciales, porque de alguna manera estamos entendiendo que la medicina no puede ir sola, tenemos que ir de la mano con aliados y esos aliados tienen que ir de la mano con educación. No sirve tener algo sin educación. La educación es sumamente importante. Reni, no sé si nos quieres decir una palabra. Muchas gracias, amigo. No, en realidad muy interesante esta disertación de la noche de hoy. Yo estoy muy contento con la misma, pero quiero dejarle alguna cosa, mis estimados amigos, a Diego y al resto. Yo había hablado con el doctor Arcia y tenemos un plan para hacer un precongreso en nuestro Congreso Nacional, que es en finales de septiembre, y está en un plan, pero lo tenemos ya pensado, de pie equinovaro y un taller sobre pie equinovaro y de cómo sería el manejo del método Ponseti y cómo nos llevarlo a los hospitales, porque hay que sacarlo de la clínica y llevarlos a los hospitales para que sea adecuado, y esa es la visión que tiene la sociedad, y nuestra misión es llevarlo no solamente a que se quede en la capital, sino que se lleve a las regiones. En segundo lugar, doctor Diego, nosotros tenemos esta actividad, se queda en nuestro canal YouTube. Usted puede, a la persona que quiera, decirle que entre a nuestro canal YouTube, que es SBCOT. Ahí va a estar este tema, el que quiera discutirlo, verlo, repasar los conceptos del día de hoy, la diatriba que se presentan, etcétera, etcétera, con respecto al tratamiento. Queda más que invitar a los que quedan, ya que esa gente ha acompañado fielmente. Tuvimos más de 150 participantes en la noche de hoy, que en la semana que viene estamos con el comité de columna vertebral, se habla sobre fracturas subaxiales de la columna cervical, y los invitamos para el webinar del sábado, la semana que viene, que estaremos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Muchas gracias por su atención, recordándole el Congreso y que bueno, la sociedad siga adelante en pro de la academia venezolana y latinoamericana. Un abrazo, un saludo, feliz noche, gracias para todos y hasta luego. Saludos a todos. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches.